Buenas noches. El día de hoy estaremos viendo en medio de discurso sobre el coronavirus y otras pandemias. A más que ver el coronavirus o las pandemias en sí mismo como una de las enfermedades que siempre han asolado la existencia del hombre, deberíamos de hacernos una pregunta. Siempre que hay pandemia, hay crisis. La respuesta es obvia, lo estamos viviendo. Es un sí. Siempre que hay pandemia, siempre habrá una crisis. Pero hay que analizar los anteriores casos para ver si la crisis que hoy vivimos es justificada. Tenemos la peste justiciana. La peste justiciana fue una de las primeras registradas dentro de la historia de la humanidad. Esto asoló el imperio de Constantinopla durante el gobierno del emperador Justiciano, lo que llevó a miles de pérdidas, en especial pérdidas económicas. Hizo que toda la economía de un imperio cayera, botando las bases de esa pequeña sociedad, de esa sociedad en auge. Pero aún así se levantaron, aún así hubo algo que tal vez hicieron la pregunta: esto no duraría para siempre. No eran tan catastróficos y siguieron adelante. Por otros métodos que se tenían en la época, como aislar o exiliar a las personas contaminadas, ya que era más importante el grupo que a veces las relaciones familiares. Pero eso iría evolucionando con el tiempo hacia el apego. Y esto nos lleva hasta la peste negra. En la peste negra, hubo una crisis económica que llevó a que en especial la zona de la agricultura, las bases de esa sociedad se destrozaran completamente. En este tiempo no se usaban los famosos barbijos, sino las máscaras tipo buitre, que tenían hierbas medicinales en sus picos para proteger a los galenos de la enfermedad que asolaba en ese entonces a las tierras de Europa. Otra pandemia que también se vivió y que trajo una crisis enorme a los imperios incaicos o prehispánicos fue la viruela. La viruela fue un nuevo virus que el cuerpo o el sistema inmune de las nacionalidades indígenas de aquel entonces no la había sentido jamás, cosa que los exploradores españoles o exploradores europeos extranjeros lo habían traído. Un virus tan potente que había destrozado a esos imperios, por lo cual facilitó completamente los procesos de conquista. Así que hubo una crisis de protección, de defensa de personas que pudieran proteger el reino. Pero acercándonos más a la época, tenemos la gripe española, una de las peores pandemias que se vivió a nivel mundial. Pero también durante este tiempo no se usaba barbijos. ¿Por qué? Aún no se conocía de la importancia que tenían estos, cosa que tiempo después serviría, como hoy en día. Muy importante, lo más importante que tenemos para entre la vida y la muerte. Pero en aquel entonces también se vio una crisis enorme, que destrozó completamente a una sociedad en auge, a una sociedad naciente, a una sociedad que tenía las bases para ser una sociedad moderna. Esta pandemia paralizó casi todo, extendiéndose desde casi antes de la Primera Guerra Mundial hasta durante. Pero luego llegó la cura. Pero se vivió una crisis enorme. Vivir la pandemia y vivir una guerra destrozó al mundo de aquel entonces. Apegándonos y acercándonos a una época más moderna, tenemos el virus
de inmunodeficiencia humana, el VIH. Este virus, aunque no se contagiaba por los métodos tradicionales como conocemos que lo hacen las gripes o el mismo COVID, este virus se transmitía por la falta de protecciones en las relaciones sexuales, cosa que sí desestabilizó a algunas empresas que en aquel entonces no conocían que sus trabajadores tenían esto, ya que muchos trabajadores tenían una onda muy libertina y algunas empresas les quebró, pero no fue tanto el golpe. Pero para este tiempo existía una herramienta importante, el Internet. El Internet empezó a globalizar todo. El entretenimiento, la información, los libros, casi la educación. Y ahora, como muchos dicen, el Internet es una herramienta muy poderosa. Pero no demostró ser tan poderosa al inicio de esta pandemia. Lo que nos lleva a nuestros tiempos. En anteriores épocas no tenían esto, no tenían los avances tanto en máquinas, herramientas, producción en serie, protecciones y en especial al Internet. Ese poderosísimo aliado que conecta a todo el mundo y globaliza la información. No había. Pero nosotros hoy en día lo poseíamos y solamente lo veíamos como un método de entretenimiento o simple consulta. Jamás lo vimos como una herramienta eficaz para el trabajo, eficaz para llevar empresas. Tal vez sí existían o existen empresas que se formaron solo con el Internet, pero las empresas tradicionales que dominaban el mercado, esas que hoy en día se encuentran en una bancarrota, aquellos teatros que proporcionaban sus servicios a miles de personas. Ellos no se conocían y ni siquiera prevenían una pandemia. El pensamiento de divinidad que tuvo el hombre de creer que jamás volvería a vivir una pandemia lo llevó a esto. ¿A qué me refiero? Tal vez empresas modernas, tal vez pensamientos modernos, cosas que recién estaban apareciendo durante este entonces, sí se manejaban con Internet. Pero las empresas tradicionales, los hoteles, los teatros, los restaurantes de buena categoría, que para ellos lo mejor es atender al cliente en una mesa y verlo comer. La política, tal vez hacían reuniones, pero para ellos todo convivía, en especial la educación. La educación ya usaba cierta parte del Internet y lo usaba como una herramienta fundamental. Todos conocíamos del Internet, pero jamás, en ciertas ocasiones, jamás lo vieron como una herramienta viable. Listo. El virus y las antiguas pandemias sí les agarraban desprevenidos a nuestros antepasados, porque no tenían los medios ni las herramientas suficientes para llevar grandes empresas o producciones al nivel que se lleva con el Internet, que se puede llevar con el Internet. Pero ese virus a nosotros no nos agarró desprevenidos, nos agarró ignorantes. No estábamos preparados para esto, ni psicológicamente. No estábamos preparados para el encierro, no estábamos preparados. Como dije, las empresas tradicionales no estaban preparadas para esto. Esto llevó a la crisis de muchas empresas, a la crisis de miles de gobiernos,
a la crisis de muchas cosas. No estar preparados. Es tal cual. Como el virus del SIDA. Pero ya no a un humano, sino a una economía. No supieron proteger. No supieron proteger lo que ellos tanto ansiaban y tanto querían. El dinero. Aunque los que más tienen no se vieron tan afectados, los pequeños emprendedores, los trabajadores, ellos sí. Porque al caer en bancarrota muchas empresas, ellos no contaban con la cantidad de ahorros que cuentan los dueños de las empresas. Ellos sí se vieron afectados. Y esto generó esa crisis. Empezaron a darse despidos. Todo por no estar preparados. Empezaron a darse paralizaciones de actividades. Y estas paralizaciones, estos despidos, hicieron que la pandemia crezca. Porque las personas se vieron obligadas a salir a buscar trabajo cuando ya lo habían perdido. En un momento en que las empresas no funcionaban, que los currículums no se cogían, ya no había apertura para nuevo personal. Solamente quedaba trabajar en la calle. A esto, esta poca preparación, esta poca visión, llevó a no solo una crisis, sino a la verdadera pandemia. Tal vez países como Japón y China estaban preparados para esto. Pero los países del primer mundo, los europeos, los estadounidenses, nosotros, no estábamos preparados ni siquiera para hacer el uso de esta tecnología. Aún tenemos miedo a poner nuestro nombre en Facebook o nuestra información en la red. Así que jamás estaríamos preparados para lo que nos llevaría vivir con esto. El virus destrozó a todos, destrozó a empresas, destrozó solo porque no se tenía un plan perfecto. Puede que haya existido tal vez un plan, pero no funcionó. Y si hubiera funcionado, no existiría tanta crisis como hoy, que se escucha en los noticieros. Así que el virus no vino a demostrar cuán frágil éramos los humanos, sino vino a demostrar cuán frágil somos de aquí. Cómo éramos capaces de ver al internet solo como entretenimiento y no como una herramienta viable para llevar grandes negocios. El virus solo demostró nuestra conformidad, ese pesimismo y todo lo que estábamos haciendo mal. El virus no vino a matar. O bueno, más bien sí vino a matar. Vino a matar ese pensamiento tradicional que se tenía. Vino a destruir todo lo que nosotros pensábamos y reformarlo a la fuerza. Eso es todo.